Bueno, William, al oído, ayer dejamos a la gente pendiente. Toda la gente está muy pendiente porque el cuento está muy bueno, porque además, como nos ha tocado oír la historia, Claro. lo estamos viviendo, la estamos sintiendo, porque es que aquí no nos estamos inventando nada de esto. Esto, el doctor lo vivió y lo pronosticó, que es lo importante. Muy bien, entonces estábamos contándoles cómo Fidel Castro empieza a armar la guerrilla comunista en Colombia, arma a los bandoleros, este país se vuelve imposible, pero llega Guillermo León Valencia. A Alberto Lleras le hicieron negra la vida a los bandoleros estos, negra la vida. Mi padre fue ministro de gobierno de Alberto Lleras en el último año y las cosas cambiaron mucho. Pero llegó Guillermo León, guerra declarada contra el bandolerismo, triunfo total, desaparecieron todos los bandoleros, pero Fidel Castro no. Ni el designio de Rusia, de la Unión Soviética para tomarse Colombia. Es que no olvide que Colombia había sido el objetivo de la Unión Soviética desde el 9 de abril. El 9 de abril no fue casualidad. Eso fue perfectamente organizado por la Unión Soviética desde Europa Oriental para que vinieran aquí con motivo de la Conferencia Panamericana los jóvenes cubanos, de los que del Pino y los compañeros de Fidel Castro para asesinar a Gaitán y para tomarse el poder en Colombia. Eso fue en el 48. Pero bueno, viene pues este terror pues de Fidel Castro armando bandidos. Fidel Castro en ese momento, en el 48, era un jovencito. Después hace toda su carrera de gángster internacional. Viene en el buque Granma, se mete a la Sierra Maestra, allá no tiene porvenir hasta que los Estados Unidos apoyan a Fidel Castro y empiezan a quitarle el respaldo a Batista. Cae Batista, llega Fidel Castro, nos arma las guerrillas, primero la guerrilla de bandoleros y luego la segunda generación de guerrilleros, que son los del ELN, los del EPL y el apoyo decidido a las FARC. Déjeme un paréntesis pequeño, que también lo hemos vivido con usted, y usted participó de esto, doctor. ¿Por qué se lo digo? El 7 de agosto del año 2002, también intentaron esos mismos tipos asesinar a un símbolo de la patria que era Álvaro Uribe Vélez, a exterminar completamente el Congreso, y mejor dicho, iban a hacer la matazón más grande de la historia. Claro. Cuando se apostaron a 2 kilómetros, yo no sé cuánto, de la casa de Nariño. Y empezaron a tirarle misiles al Capitolio Nacional. Pues como que estaba ahí. Pues estaba ahí adentro. Pues nos estallaron encima. Una pequeña anécdota sobre esto vamos, porque sí, le llegará el tiempo al 2002. Yo estaba, pues ahí, estábamos los ministros con las señoras, y entonces me dice María Margarita, es grave. Le dije, te digo en 20 segundos. Y eso, cuando empezaron a sonar las bombas, yo tenía localizado al general Mora. Yo sabía dónde estaba Mora. Cuando Mora saltó del asiento y se fue, le dije, es gravísimo. Claro. Mora era mi medida. Otro 9 de abril. Mora era mi medida. Pues no sabíamos si había sido una explosión de qué. Mora sí tenía que saber qué era lo que explotaba. Inmediatamente saltó y se fue corriendo a enfrentar la cosa. Entonces le dije a María Margarita, es gravísimo. Bueno, pero esa es otra historia, ya la contaremos. Sí. Porque ayer dejamos a la gente por el año 85. Exactamente. Cuando viene el asalto al Palacio de Justicia, el M-19, los guerrilleros unidos a Pablo Escobar, con el que venían unidos hace tiempo. Quemando los expedientes, porque ese era el objetivo. Para acabar con la extradición. Para acabar con la extradición, que era pues el fantasma que golpeaba las mentes primitivas de estos salvajes. ¿Y qué no hicieron por acabar con la extradición? Se tomaron el Palacio de Justicia y se lo tomaron a través del M-19 para darle un golpe de Estado a Belisario Betancur. De esa salimos. Gracias al Ejército de Colombia y gracias a la policía
que no le comieron cuento a Belisario, que Belisario dice que él asumió la responsabilidad histórica y que él dio la orden y que la historia completa no nos la han contado, pero la verdad pues es que Belisario no tuvo toda la libertad de movimiento que hubiera podido tener, porque el ejército, las fuerzas militares y la policía le dijeron no. A él lo dejaron encerrado con Augusto Ramírez Ocampo en una oficina por allá. A irse pues a negociar con estos o mandarles mensajes o... No, señor, esto no puede ser así. Es la suerte del país la que nos estamos jugando. Pero terminan esos hechos pues ignominiosos y de pronto descubrimos que las FARC están poderosas, que de 5 frentes o 7 frentes habían pasado a 40 y tantos frentes. Esto se había llenado de frentes de las FARC. Y viene este desastre. El M-19 pues le agradece a Belisario Betancur todas sus atenciones, los había liberado a todos de la cárcel, les había concedido el indulto, la amnistía y el indulto, inconstitucionales porque ahí iban envuelticos algunos delitos atroces, delitos de lesa humanidad, y nos despertamos a esa realidad. Estamos en el año 86. Y viene un presidente excepcional también como Guillermo León Valencia, pero desde el área del ala liberal, Julio César Turbay Ayala. Y Julio César Turbay Ayala se posesiona y le declara la guerra a estos tipos a través del Estatuto de Seguridad. Eso fue en el 78. Ya nos devolvemos... nos devolvemos a Turbay. Sí. A ver, perdón. Turbay le había dejado estos hombres en la cárcel a Belisario. Llega Belisario y al que le toca después es a Virgilio Barco. A Virgilio Barco. Claro que sí. Y entonces Virgilio Barco se enfrenta a semejante problemita. Una guerrilla desatada, unos bandidos del narcotráfico en la cresta de la ola, no se sabe qué camino tomar. Quiere inclusive reformar la Constitución para crear el ambiente de la paz. Es que pues aquí ya se han hecho varios intentos, ¿no? Esto de que la Constitución, resolvieron que la Constitución podía tener la culpa de lo que estaba pasando. El presidente Virgilio Barco estaba enfermo. Quien gobernaba realmente era Germán Montoya. Y su ministro de gobierno, que recuerda usted quién era, César Gaviria Trujillo. Eran los que gobernaban porque el presidente estaba muy enfermo. Eso no se lo habían contado a los colombianos. Es que el país no sabe lo peligroso o lo grave que es tener un presidente enfermo. Aquí no tenemos memoria de lo que pasó y de lo que hubiera podido pasar. Germán Montoya era un hombre brillante, un hombre inteligente, pero un hombre de negocios con sentido práctico. Gaviria tenía más tino para la política, más feeling, como dirían los americanos, más sensibilidad en los dedos para captar los temas de la políti.ca. Pero Manzanillo. Y viene Manzanillo de Pereira, César Gaviria Camilo Trujillo, Mejía, de la escuela de Camilo Mejía Duque y del otro. No. Y vienen estos años amargos. ¿Qué termina? Que tienen su culminación, a mi manera de ver, lo que cambió la historia de Colombia, lo que la llevó por otros rumbos, fue un hecho también atroz: el asesinato de Luis Carlos Galán. Porque Galán iba a ser el presidente, y Galán era un cambio, y un cambio radical, y Galán estaba enfrentado a la mafia con un valor y con una decisión y con un coraje extraordinario, y asesinaron a Luis Carlos Galán. Hágame el favor, el problema del país. Galán, la gran figura de la política. Él había hecho política con su partido por su cuenta y riesgo, con el nuevo liberalismo, enfrentado a las viejas estructuras del partido, y había llegado la hora de confluencia de todas esas fuerzas hacia Luis Carlos Galán, que tenía también apoyo conservador.
Yo voté por Luis Carlos Galán. Y usted Ya estuve. editorializó Y en El Espectador, que es único en la historia En El de Espectador. este país, Bueno. que un conservador hace un editorial en el diario El Espectador en torno a la figura de Luis Carlos Galán. De un liberal. Y entonces estábamos apuntados a esa carta del cambio. El país tenía que cambiar, el país no podía seguir así. Y miren, es que uno, cuando es consecuente, es consecuente. Ahí había un cambio generacional que yo estaba proponiendo siendo muy joven, que es el mismo cambio generacional que estoy proponiendo ahora. Con lo del 14. Con la generación del 14. Claro. Pues ya lo que tengo que ver es hacer un esfuerzo para abrirle paso a esa generación que está pidiendo una oportunidad y a la que hay que abrirle camino. Se la negamos con Luis Carlos Galán y aparentemente se la dimos con César Gaviria Trujillo. Bienvenidos al futuro. Porque- Bienvenidos al futuro, decía. Muy bien. Y tuvimos semejante desengaño. Pero la época de Virgilio Barco fue una época atroz en Terrible. Colombia. ¿Cuántos candidatos presidenciales asesinaron? Pardo Leal, Ay, Jaramillo y Luis Carlos Galán. Jaramillo, que fue compañero de estudio mío. Claro. Tres de una vez. 3. La Carlos violencia. Pizarro, Pizarro. Jaramillo Entonces Cuatro. Con Pardo Pizarro. Leal. Pardo Leal y Luis Carlos Galán. y Luis Carlos Galán, y entonces eso pues terrible. desemboca en que se hace la campaña de César Gaviria. ¿Usted recuerda cómo fue la campaña presidencial de César Gaviria? No salió de un apartamento donde estaba recluido, porque no podía salir. Pero el país estaba unido y estaba resuelto y tenía que ser César Gaviria, porque era el recuerdo de Luis Carlos Galán. Porque en el cementerio, Juan Manuel Galán, que era un niño, Lo lanzó. lo lanzó, pero obviamente pues no era él el que lo estaba lanzando, sino los que tenían influencia y los que mandaban en él. Y ahí usted tiene que recordar quién fue la persona Sí. que redactó ese discurso que estuvo Señor de apellido Gaviria. y que nunca quiso cobrar esos dividendos Así fue. y nunca quiso aparecer como el hombre decisivo de la historia de Colombia. Nunca. Una gran persona, un gran señor, exportador de café, Exactamente. y usted lo recuerda. Gaviria. Gaviria que lo llamaban cariñosamente en Pereira figuritas, Figuritas. porque era una persona Murió hace 3 años. muy bien puesta, muy querida, un gran caballero, íntimo amigo de Hernán Echavarría Olózaga, y Gaviria, que no era pariente, por lo menos cercano o reconocido de César Gaviria, fue el que le dijo a Juan Manuel Galán: usted tiene que leer este discurso en el cementerio. Y ahí no había duda, porque pues Juan Manuel era un niño Un niño. a quién se le entregaba, al amigo del corazón. Es que Gaviria casi que mantenía a Luis Carlos Galán. Luis Carlos no tenía facilidades económicas Así es. y Gaviria, por Dios, ya tenemos la laguna de cómo se llamaba Gaviria, el exportador de café, gran amigo mío, un hombre extraordinario, Entonces, un hombre extraordinario, y entonces pronuncia el discurso sin saber eso qué efecto iba a tener, y el pueblo dijo: Gustavo Gaviria. Gustavo Gaviria, claro. Gustavo Gaviria González. Exacto. Gustavo Gaviria González. Y Gustavo le hace ese discurso, nunca reclama la autoría del discurso, pero fue él. Obvio. Él fue el que eligió presidente de la República a César Gaviria. Esa es la verdad. Así. Y entonces César Gaviria llega en medio de una situación complicadísima. La guerrilla se había disparado, la situación era más que complicada, y entonces tiene que enfrentar el problemita de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar había sido puesto preso, pero en una situación en que tal vez sí está preso, pero tal vez no está preso, porque le dicen: bueno, negociemos, y también se negocia el país.
Claro. César Gaviria negocia el país. Buscaron al padre García Herrero. Y negocia el Código de Procedimiento Penal y negocia lo que tenía que negociar. Y cambiaban el artículos del Código Penal por la mañana, al mediodía y por la noche. Y por la noche. De verdad. Lo que quisiera Pablo Escobar con tal de La que... catedral. Lo que están haciendo ahora en La Habana. Con tal de que aceptara irse supuestamente preso a la cárcel de la catedral, que no era cárcel, porque estaba custodiado por sus propios hombres. Eso no lo manejaba el IMPEC, lo llamaban la Kika, Popeye. Todos los amigos de Pablo Escobar eran su guardia pretoriana allá, jugaban fútbol, le entraban las muchachas. Claro. Mataban gente. Las muchachas. Torturaban. Allá. La mataban Claro, torturaban. los Moncada Y los Galeano. Y los Galeano. Los Pepes, mejor Y dicho. de esa época, como dice William, viene lo de La Habana, porque en esa época, recuerden ustedes, Chávez da el golpe en Venezuela. ¿Y quiénes salvan a Chávez? No, pero eso es posterior. En el 92. No, pero 99. El golpe fallido de Golpe Chávez en el Primer golpe. 92. Primer golpe. Sí, Está bien. fallido. ¿Y No, quién no lo tiene revisa? razón, Alejandro. tiene Está razón. bien. Tiene Y lo razón. salvan las FARC, y las FARC les da a Chávez, le dan refugio. Y tengo entendido que fue acá en el país. No, y a, por eso a viene Chávez hablando- se lo trajo Petro. este sujeto que está de alcalde de Bogotá, este impostor, se lo trajo Que para no la le casa. faltan sino Dos días. días. Ay, Dos ya, días, pasado William, mañana dos días. celebramos, pasado mañana un día sin Petro, tenemos que celebrar esto. Entonces, este sujeto se lo trajo para Zipaquirá. Se lo traen a Chávez para Colombia y por eso y viene ahí el lo tema. hospeda, Y y ahí lo viene el hospedó. tema en la octava Estuvo conferencia. muy bien esa recordación, Alejandro. Y por eso Muchas viene gracias. el tema Sí. en la conferencia, en la octava conferencia del nuevo gobierno para alcanzar la paz. La propuesta política de las FARC. Y ahí estaban con Chávez. Ese es el un librito que tiene usted, que el doctor nos recomendó, un librito rojo, Claro, donde está todo. los archivos de Raúl Reyes. Bueno, entonces, claro, los archivos de Raúl Reyes que fueron rescatados por el ejército después del Por el bombardeo. glorioso Ejército Nacional. Después del bombardeo allá en el Ecuador. Entonces la Corte Suprema de Justicia dijo que no se vale porque eso había sido fuera del país y porque no se habían cumplido las ritualidades del Código de Procedimiento Penal para conseguir esa prueba. Pero pues es que la Corte... Los argumentos. No. La Corte es Si capaz vamos de a hablar de cualquier la cosa. Corte Suprema, Pero a ver, Bueno, esa es va un día peor, entero, ¿no? pero volvamos al tema de Gaviria. Gaviria estaba en una situación atroz, no sabía qué camino tomar. En economía resolvió hacer la apertura económica porque cayeron dólares, porque hubo una bonancita cafetera y la bonancita cafetera la aprovecharon Claro. para llenar esto de cosas importadas, para mover la economía y para abrir la economía. Y entonces ahí recuerde usted al doctor Rudolf Holmes. Claro, porque que decía, primero el apretón, luego el revolcón y luego la inflación. Es un juego de palabras que me sale, pero es la verdad. Bueno, entonces la situación con el presidente Gaviria era una situación dramática, estaba caído, la mafia hacía lo que le daba la gana. los apagones, ¿no? Es que todo se repite. Los apagones, la sequía. Bueno, y Todo. Todo El se apagón repite. que le tocó a Juan Camilo Restrepo cuando era ministro de Minas. bueno, Claro, toda esa vaina, todo eso, como que todo es, oye, todo está a ver, repitiendo. pero Qué espere, misterio. pues, los Estados Unidos dicen, a esto no le podemos jalar, a Pablo Escobar hay que echarle mano, Pablo Escobar es el dueño de esta cosa. El ejército empieza a combatir a los bandidos, a los Rodríguez Orejuela en el Valle del Cauca, y manda al coronel Velázquez, que después se nos malió. Pero ahí, Ay, pero ¿de qué manera? sí, de la cintura para abajo lo cogieron y lo arreglaron. Se nos malió el coronel Velázquez, que es un hombre que hizo una cosa extraordinaria ya en el bloque de búsqueda Extraordinario. de bandidos, Valiente. de bandidos en el Valle del Cauca, y los puso contra la pared. Y mientras tanto, los gringos combatían a Pablo Escobar en Medellín. Pablo Escobar se fugó de la catedral
y los gringos mandaron de esos aviones con platones gigantescos. Es la única vez que yo he visto que esos aviones hayan aterrizado en Colombia y daban vueltas encima de Todo el Medellín, tiempo dando vueltas en Medellín. porque podían hasta captar la voz de la gente. Eso era impresionante. Yo estuve en Medellín en una ocasión ayudándole a un amigo, a la cual Pablo Escobar, una vez liberado de la catedral, le secuestró a una hermana. Y yo pues hice el papel dolorosísimo y peligrosísimo de hacer el enlace con la gente de Pablo Escobar para entregar ese rescate, con conocimiento pleno del gobierno nacional. No cabe duda. Pero esa era la situación. El país estaba vuelto miseria. Y como al que no quiere caldo le dan 2 tazas, entonces viene la nueva campaña política en esas circunstancias. Las FARC apoderándose del país. La mafia haciendo lo que le da la gana, aun cuando cae Pablo Escobar. Pablo Escobar cae después de la batalla con los otros bandidos, con los del cartel del Valle del Cauca. Viene la unión de todos contra Pablo Escobar. Sí, pero muere Pablo Escobar y no quedan sino los del quedan cartel. Todos los otros. Y quedan los del cartel del Valle y queda una situación gravísima en el país. De los que usted se encargó. Y entonces, con relaciones además con agentes de la policía, porque acuérdese el tema del coronel Danilo González y sus enlaces con ese cartel de la mafia que nos costó la vida de Álvaro Gómez Hurtado, nada más y nada menos. Cualquier cosita. No pero, más, pero si quiere de eso hablamos mañana. Mañana, pero esto está muy bueno. Estamos, es que yo no he sentido. Estamos pues en que va a terminar. No, yo celebrando que pasado mañana, no día sin Petro. Esto hay que quemar pólvora. Bueno, va a tocar. En que termina el gobierno de César Gaviria, pero va a empezar uno peor, que es el de Ernesto Samper Pizarro. Mañana les contaremos y les estábamos hablando al oído. 7:49.